Bueno, chicos, les presento a uno de los ejercicios en los cuales ustedes también lo van a trabajar. Fijémonos, por favor, vamos a hacer dos videos porque obviamente aquí no nos va a alcanzar, pero sin embargo lo voy a explicar. Tenemos dos cuerpos, A y B, ¿sí? Cada uno con su masa. La masa de A 5 kilogramos, la masa de B 3 kilogramos. Y el coeficiente de rozamiento que tiene este cuerpo A es de 0,6. Recordemos que todo cuerpo que está en una superficie nada más tiene un coeficiente de rozamiento. Entonces nos está pidiendo determinar la aceleración primeramente y luego podemos calcular la tensión, ¿no? ¿Por qué no? Necesitamos la tensión también. Para esto yo tengo que sacar la gráfica de un cuerpo libre como lo vemos aquí, tanto para el cuerpo A como para el cuerpo B. Grafico la parte de aquí con sus fuerzas, grafico la parte de acá del cuerpo B con sus fuerzas. Y fijémonos en algo muy importante. En el cuerpo A, ¿sí? Recordemos que el objeto se está moviendo en sentido horizontal, ¿no? Hacia la derecha. Eso significa que el cuerpo B está bajando, ¿sí? Ahora, tenemos que comprobar algo. Si la aceleración es positiva, significa que el cuerpo B está haciendo su trabajo. Él está moviendo, ¿no? Le está moviendo. O el peso, a pesar de que es menor el valor del kilogramo a comparación del cuerpo A, pues hace su función, ¿no? Que de moverle. Pero si la aceleración sale negativa, significa que el cuerpo A está haciendo una fuerza mayor al peso del B como para que no le mueva. Esto de aquí yo simplemente pido la aceleración para ver qué es lo que sucede, ¿sí? Entonces veamos qué es lo que pasa. Tenemos que empezar por algo. Las gráficas de las fuerzas aplicadas en el cuerpo A tenemos primero la tensión. Recordemos que dentro de una gráfica, la cuerda en este caso del sistema, tiene una tensión. Y les pongo como dato que cuando nosotros tenemos una sola cuerda que une dos cuerpos, ¿sí? Es una sola tensión. Si acá cuelga otro cuerpo y hay otra cuerda, es otra tensión. Esta tensión va a ser igual a la tensión de acá, por ser una sola cuerda, ¿ok? Entonces tenemos la tensión la que le mueve. Recordemos, y esto quiero hacer hincapié por favor, que cuando nosotros graficamos las fuerzas y tomamos en consideración para los cálculos, primero tengo que tomar en cuenta las fuerzas que le mueven al objeto, en este caso la tensión. Es la tensión la que le está jalando, ¿ok? Hasta cierto punto podríamos decir que nosotros le estamos obligando a que le jale la masa de 3 kilogramos, pero puede salirnos una aceleración negativa indicándonos de que no es así, que me estoy equivocando como es, en darle esa aceleración de que el cuerpo B le mueve. Pero tenemos que graficar, como les digo, primero las fuerzas que le mueven. La tensión, y acá fíjense, tenemos la fuerza de rozamiento en el sentido contrario al movimiento. Y claro, por ende, en el sentido vertical tengo la normal y el peso, que esas están en equilibrio, como lo habíamos dicho anteriormente, ¿sí? Y en el cuerpo B, en cambio, fijémonos, si está bajando, es el peso B el que le está ayudando a bajar al cuerpo y la tensión es la que se está oponiendo al movimiento. No es como un tirón que está queriéndose como detener, como que no quiere moverse, ¿no? Estoy parando más el cuco. Bueno, continuando. Aquí yo saqué algo muy importante que nosotros siempre tenemos que hacer. Si nosotros hablamos de un sistema completo de fuerzas aplicadas, nosotros vamos a considerar que siempre la sumatoria de fuerzas va a ser igual a masa por aceleración. ¿Qué significa esto? Que todas las fuerzas que están actuando en el sistema, ¿sí? Todas las fuerzas que están actuando en el sistema tendrán que sumarse, ¿sí? El decir sumarse significa que hay fuerzas que le mueven y tenemos que restar fuerzas que se oponen al movimiento. Entonces esa es una sumatoria de fuerzas y esto siempre va a ser igual a masa por aceleración. Es la ley, ¿sí? Que de ley tiene que ser igual a masa por aceleración. Entonces, con respecto a esto, nosotros sabemos entonces ya que todas las fuerzas van a ser sumadas. Ahora, yo le puse aquí y le voy a dividir un poco esto para que ustedes se den cuenta que para el un cuerpo y para el otro tenemos sumatoria de fuerzas, ¿no? Aquí vamos a considerar algo individualmente para cada objeto
la sumatoria de fuerzas tanto en el sentido horizontal como en el sentido vertical. Hay un movimiento en el sentido horizontal y en el sentido vertical. Hay un movimiento en el sentido horizontal y en el sentido vertical. No con esto quiero decir yo que existe el movimiento, sino simplemente que pueden haber fuerzas que estén actuando, como en el caso de aquí. Las fuerzas que le mueven es la tensión, yo ya le puse aquí, porque ustedes fíjense que en la sumatoria de fuerzas en X, en el sentido horizontal, la tensión va primerito, ¿no? La tensión es la que le está moviendo, menos la fuerza de rozamiento. Por simple lógica, la tensión en el sentido horizontal en X positivo, pues va a ser positivo. En el sentido horizontal de las negativas en X va a estar la fuerza de rozamiento. Por tal razón, yo pongo tensión positiva y menos la fuerza de rozamiento. Y si no lo queremos analizar de esa manera, recordemos que primero van a ser las fuerzas que le mueven positivas y negativas las fuerzas que están oponiéndose al movimiento, porque puede ser que se mueva para este lado, entonces tengo la fuerza de este lado y la fuerza de rozamiento acá, entonces va a ser distinto, ¿no? Entonces tenemos que basarnos más en que nosotros para catalogar los datos de las fuerzas acá serán las fuerzas que le mueven menos las fuerzas que se oponen al movimiento. Y claro, como la fórmula me dice igual a masa por aceleración, tomo en cuenta que es la masa de A, porque estoy hablando del cuerpo A, y por la aceleración. ¿Por qué no le pongo aceleración en A y aceleración en B? Porque la aceleración es una sola para los dos objetos, ¿sí? La aceleración no es que, si estamos hablando de un solo sistema, estamos hablando de una sola aceleración. Claro, en el sentido vertical actúa la gravedad, pero en función del peso, más no en el cálculo de esta aceleración, ¿ok? Listo, esto en cuestión del movimiento, tiene movimiento, significa que hay aceleración. Si le está jalando la tensión de la cuerda, es obvio que va a tener una aceleración. Pero, ¿qué pasa en el sentido vertical? La sumatoria de fuerzas en Y. Hay fuerzas, ¿sí? Lo que no hay es aceleración. Entonces, si no hay aceleración, no hay movimiento. Eso significa que todas las fuerzas que actúen en este sistema van a ser igual a cero, ¿sí? Porque si la aceleración es cero multiplicado por la masa, obviamente va a ser cero. Entonces contamos o registramos las fuerzas que aparentemente le pueden mover y las que se oponen al movimiento. Aquí yo puse la normal hacia arriba y el peso, menos el peso que está hacia abajo. No significa con esto de que le está moviendo la normal y que se opone al peso. Lo que estoy tomando aquí en cuenta, como no hay un movimiento, es que la normal, como está en el sentido vertical positivo en Y, lo voy a tomar como positivo. Puedo hacerlo al contrario, peso menos normal también igual a cero, tomando en cuenta de que ambas se van a igualar por un equilibrio. La normal es igual al peso en Y, en este caso el peso único que yo tengo aquí, ¿sí? Por eso está determinado este valor, ¿ok? Entonces, fijémonos aquí, esta normal, ¿sí? Esta normal, estamos considerándole que esta normal es igual al peso en A, ¿sí? Que es este peso que tenemos aquí, ¿sí? Yo le puse WY, pero podemos ponerle en A para no confundirnos, ¿no? El peso en A, porque no hay en X el peso. Entonces tenemos peso en A, ¿sí? Que es el de aquí. La normal en A es igual al peso en A. Entonces, por ende, lo que yo hice es aquí, fíjese, primeramente tensión menos fuerza de rozamiento, lo que había puesto anteriormente, y obviamente que la fuerza de rozamiento en la clase anterior les expliqué que es igual al mu por la normal de ese cuerpo. Entonces, y el peso la normal en A, perdón, es igual al peso en A. Entonces yo reemplazo esta normal A por peso en A y me queda la fórmula tensión que tenía acá menos el mu, que es de la parte de la fuerza de rozamiento, por la normal en A que se convierte en peso en A, que ya lo tengo por acá, ¿sí? ¿Qué pasó con esta tensión? ¿Qué sucedió? Vamos al otro cuerpo, ¿no? Voy a ver si le muevo un poquito para acá. Ojalá no les haya movido mucho. Bueno, ¿qué pasa aquí en cambio con las fuerzas que actúan en este cuerpo? Vamos a analizarlo y lo vamos a determinar. Primero, como está cayendo, está el objeto bajando, el cuerpo B, ¿sí? Quien actúa aquí es el peso en B, ese es el que le está bajando. Y la tensión es la que se opone al movimiento, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que mueven y cuáles son las fuerzas que no tienen movimiento?
Yo les decía que la sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración, como lo hicimos en el caso de acá, vimos en X y en Y. Lo mismo tenemos que hacer en el otro cuerpo. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. ¿Sí? Eso significa que tengo que analizar en cuál de las dos sumatorias el cuerpo se mueve. En el sentido vertical sí se mueve, por ende hay una aceleración, claro, es la gravedad, ¿sí? Es la gravedad. En cambio, que en el sentido horizontal no hay un movimiento, es decir, el cuerpo no se está moviendo en este sentido, sino solamente bajando. Por eso es que la aceleración es cero. Y al multiplicarse la masa por cero es cero. Entonces no considero o no tomo en cuenta ya el movimiento en X o las fuerzas en X porque no hay ninguna fuerza, es más, que actúe en el sentido horizontal, sino únicamente en el sentido vertical. Entonces haré la sumatoria de fuerzas aquí. ¿Qué fuerzas le mueven? El peso en B y se oponen la tensión. ¿Sí? Por eso resto el peso en B menos la tensión y claro, como la aceleración aquí yo aquí, por ejemplo, la aceleración no es cero, ¿no? Lo vimos en el caso anterior, lo voy a poner así, ¿sí? Aquí es masa de B, voy a poner masa de B, ¿sí? Por la aceleración, porque sí hay un movimiento, ¿sí? Y aquí obviamente me va a quedar menos la tensión igual a ¿qué? A masa en B por aceleración. Entonces, fijémonos, aquí me quedó en el anterior caso una ecuación y otra ecuación acá, ¿sí? Y vamos a ver qué sucede con estas dos ecuaciones. Yo voy a considerar en otra grabación, en cambio, con estas dos ecuaciones.